Ostras, yo la relación que tengo es bastante amplia en ese sentido, porque bueno, desde diseñador de iluminación, la persona que diseña la iluminación es la persona que se encarga de ir a los ensayos y en la obra de teatro de decidir dónde van ubicados los focos, qué ambientes se crean, construir una narrativa con la iluminación para que vaya acorde con la narrativa lo que está explicando el espectáculo. Eso es una parte de mi trabajo. Hay otra parte de mi trabajo que es de dirección técnica, digo, porque es muy amplio en el sentido por ejemplo, llevar la dirección técnica de un teatro en sí o de un espectáculo que se crea y entonces tienes que coordinar todos los elementos técnicos que hay tanto a nivel de sonido, iluminación, maquinaria, transportes cuando ese espectáculo va de gira. Otra relación que tengo es que estoy haciendo de profesor también en el Instituto del Teatro. De que a nivel teatral es amplia, no me dedico solamente a una cosa. Bueno, por un lado, como espectador, claro, estaban los teatros cerrados, no vi nada y, bueno, algunas cosas de links que hacían amigos, que mira, he hecho esto, y eran más que cosas teatrales, eran como, bueno, eran entretenimientos artísticos, vamos, para distraer la mente. A nivel laboral, durante el confinamiento, la verdad es que me dediqué a ponerme al día con muchas cosas de técnicas bueno, vas dejando pasar y que no te estudias. Y dices, pues mira, me estudiaré por aquí, algún proyectito que hicimos aquí en casa con los niños, cosas así, para distraerme y para aprender cosas nuevas. Estuve preparando diferentes proyectos que tenía que hacer luego más en verano, que unos se suspendieron, otros no. Y, bueno, preparación de cosas. Ha pasado una cosa, en el septiembre, en general, hablando también con muchos compañeros de trabajo, de técnicos, de iluminadores, de gente que hace tanto que crea espectáculos como que luego los lleva de gira, septiembre empezó fuerte porque todo septiembre hasta mitad de octubre hubo mucho trabajo, estaba todo el mundo a tope porque pasó que todo lo que se tenía que haber hecho en primavera se pasó como a septiembre, en teoría a la temporada de otoño, ¿no? Entonces todo el mundo no es que hubiese más trabajo, es que todo lo que se había quedado acumulado de la primavera se quiso hacer a principio de temporada. Y hubo mucho trabajo, pero volvimos luego al mismo. Se cerraron los teatros. Una vez ha pasado ese momento primero de recuperar lo que se dejó de hacer en primavera, se volvió a una actividad como bastante baja, parecida a la que hubo después del 2007, que fue la crisis. Se notó un bajón muy grande también a nivel técnico de proyectos bueno, que se quedaron allá porque ya no había subvenciones del ayuntamiento bueno, había menos actividad. Pues ahora pasa lo mismo. Después de ese primer arranque de temporada fuerte, en mitad de octubre, cuando aún quedaba algún teatro abierto, hubo un bajón y luego ya como han vuelto a cerrar, pues estamos parados todos. En realidad dentro del teatro todo depende del tipo de espectáculo que hagas, porque en teatro en sí lo puedes hacer en cualquier lugar, en cualquier espacio, tanto abierto, cerrado, lo que quieras. No es un problema de que se cierren los teatros, es un problema de que el público no pueda asistir. Un teatro sin público no es nada. Es lo primero que Bueno, yo cuando aprendí de técnico, lo primero que me enseñaron ya como técnico, no como artista, ni como que lo más importante era el público. Y solo el hecho de que vas a poner un cable que no se vea el cable, eso es que estás respetando. O sea, si un teatro sin público no tiene nada, no tiene ningún sentido. Bueno, porque el teatro es una cosa es un acto social también. Cuando tú vas al teatro, no sé, te planteas el hecho, dices, vale, voy al teatro, te sientas en el sofá de tu casa como si vieses una película, dices, no haces ningún acto social ahí, no sabes, lo puedes ver en pijama, no tiene ningún sentido. El hecho de tú ir a un espacio o un espacio al aire libre a ver una interpretación, solo ya te predispones a eso, ¿sabes? Entonces,
Eh, claro, para mí, yo te hablo desde mi punto de vista, para mí ver teatro a través de streaming, teatro es una cosa, luego pueden haber experimentos que dices, ah, mira, puede ser interesante, ¿no? Pero ver teatro a través de streaming, que te lleguen unas emociones, creo que el cine pues lo tiene bastante más desarrollado, ¿sabes? Que no el teatro. Y no tendría sentido, quiero decir, que una cosa es el teatro y otra cosa es el cine o el audiovisual, ver a través de una pantalla. No, cuando digo que me sorprendían, cosas que me sorprendían era pues ver, más técnicamente me refería a ver, ya mira lo que han hecho con estos aparatos, que han hecho con esta maquinaria, cómo se mueven esto, cómo hacen mover la luz, mientras eran algo más técnicamente. A nivel emocional, de ver algo que digas que me ha emocionado, no, no, nada. Digo, bueno, te emocionaban otras cosas, pero eso no. Yo tengo algunas preocupaciones en el sentido no es que se vaya a dejar de hacer teatro, pero yo creo una cosa, que hay muchas compañías, no los teatros grandes o los teatros de funcionariado, que ya un poco los ministerios, a las consellerías invierten dinero ahí. Las compañías más pequeñas, si quieren vivir haciendo teatro, la mayoría de las veces viven porque los ayuntamientos compran bolos de espectáculos que han creado, y no es que se viva, que vas a vivir como un señor, sino que, bueno, es para subsistir, ¿sabes? Y mucha gente, mucha gente del sector teatral que vive de esta cosa de la compra de los ayuntamientos que invierten en cultura, haciendo bolos en sus teatros, yo pienso bueno, que ese dinero no va a estar, que no es que no vaya a estar, que si antes se podía hacer a lo mejor cada fin de semana en según qué de pueblos que hacen programación teatral, una obra de teatro, pues ahora la harán una al mes, porque no van a tener medios económicos. Pienso, ¿eh? No lo sé. Espero equivocarme. Y entonces muchas compañías que subsisten a base de que pueden hacer, pueden crear un espectáculo por un lado, llevarlo a un festival para que se pueda vender, y luego hacer una gira y llevarlo, les va a ser más difícil subsistir, porque a lo mejor si antes hacían, yo qué sé, pon 4 bolos por las pequeñas, ¿eh? No, yo no te digo los que hacen giras o los que alquilan teatros, es otra historia. Pues digo, que hacen 4 o 5 bolos al mes y con eso vas tirando, pues a lo mejor hacen uno y con uno no se vive. A nivel de creación, bueno, también van a haber menos creaciones, menos producciones, pienso yo, ¿eh? Porque no hay, yo creo que no va a haber dinero, porque para la creación se vive pues es difícil vivir o sea, necesitas una inversión previa de un ministerio, de una consellería, ¿sabes? O de una diputación, del ayuntamiento, un poco. Ya veremos. Hay muchas cosas de teatro que se hacen, de productoras, que se hacen diciendo, mira, están abiertos los plazos de subvenciones, vamos a pedir presentar subvenciones por los nombres que se presentan, y los que se dedican a dar subvenciones para esas creaciones normalmente son funcionarios que o no se lo miran mucho o tienen poca cultura en ese sentido. Entonces, ¿qué sucede? Que muchos dinero que se les da a producciones también a teatros importantes, son producciones que se crean en ese momento y luego desaparecen. Es decir, se ha invertido mucho dinero dices, estamos haciendo cultura, pero es una cultura que se queda en un teatro nacional o en un teatro de Barcelona, que luego no sale al resto del territorio, ¿sabes? Entonces, para o sea, por este tipo de modelo, la pandemia no. Bueno, yo creo que lo habrá grabado. En el sentido de las compañías que hacen bien las cosas, yo creo que no.
que el modelo le puede funcionar, o sea, como ha estado funcionando el modelo hasta ahora. O sea, el modelo funciona, depende de quién lo lleve. El modelo puede ser bueno, pero si el que lo gestiona no lo sabe gestionar, es donde está el problema. ¿Vale? Entonces, sí, yo creo que el modelo sí, que el modelo es bueno y lo que pasa es que hay que saberlo gestionar. Un arte vivo que desaparece en el mismo momento que se está haciendo. O sea, no queda constancia de nada. ¿Sabes? Por ejemplo, en el Instituto del Teatro el otro día hablaba con un actor que se llama Joan Cusó. Es un actor de gesto, estilo como lo que hacía, estaba antes en una compañía que se llamaba Volras, estilo un poco lo que hacía el Tricicle. Vale. Entonces me hablaba de una pieza de los años 70 o así, de gesto, que fue como muy famosa. Claro, como no está escrita, no hay un texto escrito, ha como desaparecido, ¿no? Pues igual que esas piezas, hay muchas piezas que pienso yo que se han hecho a lo largo de la historia que deben ser pues algo magnífico de poderlo recuperar y seguramente no se podrá recuperar en la vida ni se podrá volver a hacer porque es teatro, porque ha existido en el momento que existe. En cuanto acaba la pieza que se baja el telón, desaparece. Cultura, saber comer bien. Saber vivir disfrutando de la vida, es cultura, en general. Pues habrá que preguntárselo a alguna de estas personas que nos dirigen que piensa también, ¿no? ¿Y cómo es posible que se pueda ir a una misa sin problemas y a un teatro no? Pues mira, porque muchas veces para parecer de que estás haciendo algo te has de mover. ¿Sabes? Que en el teatro, cuando estás de técnico, una cosa que te enseñan los antiguos, los viejos, te dicen, tú cuando no sepas qué hacer en un teatro, no te pongas con las manos en los bolsillos, coges un cable y te paseas por el escenario. ¿Sabes? Esa es la finalidad de un político. Si no sabes qué hacer, paséate, di muchas cosas y haz cualquier acción que parezca que funciona. Bueno, no hay más que decir.